El rey Carlos pasó poco tiempo en el hospital experimentando los efectos de su tratamiento contra el cáncer. La familia real británica ha emitido un comunicado urgente hace unos minutos que está sacudiendo y preocupando profundamente al mundo entero. El estado de salud del rey Carlos II se ha deteriorado grave y trágicamente. Fuentes internas informan que el Palacio de Buckingham se vio obligado a confirmar esta noticia después de que surgieran numerosas especulaciones en las últimas semanas, cuando el rey parecía demacrado, caminaba con dificultad y faltaba muchas ocasiones importantes. La mayor pregunta ahora es: ¿ha preparado ya la familia real un escenario para una histórica transferencia de poder? ¿Y quién tomará el trono mientras la situación se vuelve cada vez más tensa? Las puertas doradas del Palacio de Buckingham, un símbolo de dignidad y poder, ahora están más cerradas que nunca. Y el patio, que de otro modo estaría animado por los pasos de los sirvientes e invitados de honor, ahora está inquietantemente silencioso, como si todo el palacio contuviera la respiración. Los mensajeros se apresuran a marcharse, con los brazos firmemente agarrados a cartas selladas, con los ojos mirando inquietos a su alrededor, mientras los empleados susurran entre ellos, sus voces temblorosas, como si temieran que cualquier ruido pudiera romper el secreto. Carruajes negros y brillantes se alinean en los caminos de grava, silenciosos, pero cargados de tensión. Entonces suena el comunicado oficial. El estado de salud del rey Carlos se ha deteriorado. El corazón del país tiembla, pero dentro del palacio el miedo se propaga más rápido que las palabras. El silencio se vuelve casi insoportable. En los pasillos pavimentados de mármol, una suave luz cae por las ventanas, pero no logra disipar la tormenta de susurros que se extiende de habitación en habitación. Los empleados de larga data, que una vez resistieron todas las tormentas, ahora evitan las miradas. Sus pasos son cuidadosos y apresurados, como si un solo sonido pudiera revelar los pesados secretos que nadie se atreve a pronunciar. El ritmo normalmente ordenado de la corte se derrumba, porque el repentino deterioro del rey es una verdad demasiado dolorosa para seguir ocultándola. Emergencia. Especialistas se mueven por pasajes secretos, aparecen silenciosamente, pero no pueden escapar de las miradas atentas. En los rostros de los médicos y expertos se puede ver claramente la tensión y la preocupación que confirman los peores temores. Carlos ya no es el hombre que se recupera fácilmente de la fatiga y lleva la carga de la corona. Algo extraordinariamente serio ha sucedido. Algunos susurran sobre un colapso, otros temen un derrame cerebral repentino, mientras que los pesimistas creen que la enfermedad podría provocar el fin de este reinado antes de que alcance su punto culminante. El peso de la duda recae sobre aquellos que vieron al rey hace apenas unos días, cuando sonreía amablemente en una aparición pública. ¿Cómo pudo alguien que una vez saludó con confianza a la multitud convertirse ahora en el centro de un pánico silencioso? Esta contradicción desgarra el tejido de la corte, dejando a los sirvientes conmocionados, que apenas pueden ocultar sus sentimientos. Para ellos, esto no solo significa la debilidad de un rey, sino el colapso de todo un sistema que se basaba en la creencia, en la inquebrantabilidad. Todos los intentos de mantener la verdad en secreto resultan inútiles. La realidad sale a la luz más rápido de lo que pueden las paredes del palacio. En cuestión de minutos, la noticia se extiende por todo Londres. Los periodistas se apresuran a juntar fragmentos de información, mientras que las estaciones de televisión interrumpen su programación para transmitir sombrías especulaciones. De repente, Inglaterra se ve sumida en una ola de incertidumbre.
El miedo se extiende desde las concurridas calles de Londres hasta los tranquilos pueblos, donde la monarquía sigue siendo un símbolo de estabilidad. Un portavoz del Palacio de Buckingham aparece con la voz temblorosa y confirma que el estado de salud del rey se ha deteriorado drástica y repentinamente. Sin revelar más detalles, su mirada revela el temor que las palabras no pueden ocultar. La escueta e incierta declaración no tranquiliza ya a nadie, sino que aumenta la confusión. Si se tratara de un incidente ordinario, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué el miedo se expresa tan claramente en las palabras cuidadosamente elegidas? Para los confidentes cercanos, la verdad está clara desde hace mucho tiempo. No se trata de una enfermedad normal de la edad, sino de algo grave, incontrolable, que amenaza a la propia monarquía. Detrás de las apariciones cuidadosamente escenificadas, se esconde una realidad más oscura, que muestra que el poder y la dignidad nunca son sinónimos de inmortalidad. El meticulosamente planificado calendario del Palacio de Buckingham, que antes era un modelo de precisión, comienza a tambalearse irrevocablemente. Las reuniones preparadas hasta el más mínimo detalle se cancelan en el último momento. A veces se dice que la culpa es de la superposición de citas. A veces simplemente hay un silencio total. Los funcionarios de la corte, que han pasado su vida en la discreción y la dedicación, comienzan a notar signos que ya no pueden ignorar. Patrones que anuncian la fatalidad. Las reuniones se interrumpen abruptamente. Los documentos quedan incompletos. Y los largos días de deberes oficiales se reducen a apariciones breves y frágiles. Para el mundo exterior, parece que la edad pesa sobre los hombros de un hombre que está bajo mucha presión. Pero para aquellos que están cerca del rey, es el signo inconfundible de una conmoción más profunda. El susurro de los asistentes se hace cada vez más fuerte, extendiéndose de habitación en habitación como un viento frío a través de los pasillos pavimentados de mármol. Son testigos de la debilidad que Carlos intenta desesperadamente ocultar. Sus pasos, antes firmes y seguros, ahora se han vuelto lentos. Cada gesto lleva las huellas del agotamiento. Su voz, que de otro modo siempre era decidida y llena de fuerza, tiembla a veces inaudiblemente. Algunos días se retira en silencio, dejando a la corte esperando durante horas sin una palabra de explicación. La orgullosa imagen de un rey, dispuesto a llevar a Inglaterra a una nueva era, ahora contrasta totalmente con el silencioso dolor que las cámaras nunca deben capturar. Los médicos, impulsados tanto por el sentido del deber como por un miedo subyacente, han instado repetidamente al rey a reducir sus obligaciones. Pero él, testarudo e implacable, insiste en que puede soportar cualquier carga. Cada movimiento de la mano, cada apretón de manos, cada discurso público se convierte en una silenciosa batalla contra su propio cuerpo. Lo que la nación percibe como la valiente perseverancia de un monarca es en realidad la silenciosa desesperación de un hombre que no quiere admitir su frágil salud. A la sombra del palacio, Camila se inquieta. Por fuera, parece la esposa protectora, que protege a su esposo firmemente de toda presión. Pero detrás de los muros dorados, los rumores pintan una imagen diferente. Algunos la acusan de intensificar el control, filtrar información, determinar cuidadosamente lo que el público puede saber y lo que debe permanecer oculto. Se dice que silencia a los empleados que hacen preguntas y descarta las preocupaciones como exageraciones. Otros creen que quiere ganar tiempo, con la esperanza de preservar tanto la dignidad de Carlos como su propia posición como reina al ocultar la enfermedad del rey.
Pero los secretos dentro de la monarquía nunca duran mucho. Las conversaciones confidenciales comienzan a difundirse sobre el futuro, sobre lo que sucederá cuando el rey Carlos ya no pueda gobernar. Los consejeros leales, que de otro modo solo se concentrarían en la ceremonia y la tradición, ahora se dirigen silenciosamente hacia el futuro. La sucesión al trono, de todos modos inevitable, de repente se convierte en un tema apremiante. La idea de que el príncipe Guillermo sea coronado antes de lo esperado ya no es una mera especulación, sino una realidad tangible y aterradora. El diagnóstico del rey no es solo una tragedia personal, es una crisis constitucional inminente. Pero lo que realmente sacude al palacio no es solo la enfermedad, sino la forma en que desata una lucha de poder silenciosa e implacable. Cuando la amarga verdad llega al príncipe Guillermo, su mundo se derrumba. Ante el público, se muestra sereno, cumplidor y tranquilo. Pero detrás de las puertas cerradas del Palacio de Kensington, llora. Guillermo vaga inquieto, lleno de miedo, no solo por la vida de su padre, sino también por la corona, que se cierne sobre él más rápido de lo esperado. Para Guillermo esto no es una victoria, sino un dolor desgarrador. La noticia lo golpea como un puñetazo en el pecho. Le roba el aliento, las palabras, los pensamientos. Solo queda el eco de las palabras. Estado grave, inseparablemente ligado hacia la imagen de su padre. La imagen del rey Carlos débil, pero aferrado firmemente al deber, llena los pensamientos de Guillermo, hasta que el peso de lo inevitable recae sobre sus hombros. Siempre supo que este día llegaría, pero no había pensado que llegaría así. Demasiado pronto, demasiado intenso, y a la sombra de la incertidumbre. Sentimientos contradictorios lo destrozan. Por un lado, el hijo que se aferra al padre para reprimir la amarga realidad y encontrar esperanza. Por otro lado, el heredero al trono, fuertemente cargado con la responsabilidad de que el mundo lo observe. Puede seguir adelante sin traicionar al padre que aún vive. Puede prepararse para la coronación sin parecer débil o codicioso. Estas preguntas lo persiguen en el silencio de su habitación privada, donde las paredes parecen cerrarse a su alrededor. En sus momentos más débiles, Catalina se convierte en su apoyo moral. Las conversaciones nocturnas solo consisten en lágrimas, dudas y pausas pesadas. Catalina lo tranquiliza, le recuerda que el deber y el amor pueden coexistir. Pero también ella reconoce la profunda angustia en sus ojos, el dolor que solo los corazones de los familiares pueden comprender. Catalina sabe que el dolor de Guillermo no solo proviene del miedo a perder a su padre, sino también del temor a ese momento irreversible en el que su vida ya no le pertenecerá. Se toman de las manos con fuerza, pero ambos saben que ningún consuelo puede calmar la inminente marejada ciclónica que está lista para tragarlos. Incluso los niños, los jóvenes retoños de la familia real, sienten la presión invisible que se cierne sobre la familia. Jorge, aún demasiado pequeño para comprender completamente la tragedia, percibe la silenciosa preocupación en la voz de su padre y la mirada repentinamente fija de su madre. Sus preguntas inocentes antes de irse a dormir sobre si el abuelo está bien hacen que el corazón de Guillermo duela de impotencia. Lucha entre el deseo de proteger a su hijo y el deber de prepararlo para una realidad que podría moldear todo su futuro. Carlota y Luis, aún más jóvenes, sienten la tensión a su manera silenciosa. Su brillante risa ahora se ve ensombrecida por el peso de la preocupación que envuelve a la familia. Por fuera,
Crece la presión por parte de la familia real y los consejeros. Susurran, instan a Guillermo a prepararse para la sucesión al trono, la transferencia y las ceremonias, mientras su corazón aún sangra. Sus palabras cortan profundamente, porque hablan de coronas y rituales, mientras que él solo quiere estar con su padre. Pero en lo más profundo de su ser, Guillermo sabe que tienen razón. Cada segundo que pasa acerca el caos. Se ve empujado a un papel para el que no se siente preparado, pero del que no puede escapar. En las horas más tranquilas, cuando camina solo por los jardines del Palacio de Buckingham, Guillermo escucha la voz de su padre en su memoria. La corona es más pesada de lo que parece. Estas palabras ahora se graban en su conciencia como una profecía, una advertencia de que usar el deber demasiado pronto se paga con un dolor que aún está fresco en el corazón. Pero el dolor de Guillermo es solo una cara de la tormenta. Otro miembro de la familia, Camila, también se convierte en el centro de la observación y la especulación. A medida que el estado de salud del rey Carlos se deteriora, cada una de sus acciones se examina con lupa. ¿Es la esposa fiel que protege a su esposo? ¿O una intrigante? ¿Una reina que lucha calculadamente por su propia corona? Rumores en el palacio dicen: Camila está librando una batalla secreta y desesperada para asegurar su lugar en la historia antes de que la corona finalmente se le escape de las manos. Ante el público, aparece como una esposa afligida, cuya mirada parece pesada mientras camina junto al exhausto rey. Pero aquellos que están lo suficientemente cerca como para mirar más de cerca, reconocen un cálculo más fino. Ella no solo protege al rey de las miradas del público, sino que también evalúa cuánta debilidad puede ocultar sin poner en peligro su propio poder futuro. Esta voluntad de control es inquebrantable. Cada aparición de Carlos está estrictamente supervisada por ella. Si tose, se dice que es solo un resfriado leve. Si tropieza, es mera fatiga. Ella insta a los funcionarios de la corte a reducir los contactos públicos y mantener en secreto el estado del rey. Pero precisamente esta precaución solo aviva aún más las dudas. Aquellos que creen en su devoción ven a una mujer apasionada que está decidida a proteger la dignidad de su esposo. Los que dudan, por el contrario, ven a una reina que gana tiempo, ocultando tanto la debilidad de Carlos como su propio poder. Las tensiones entre Guillermo y Camila pronto se vuelven imposibles de ignorar. Guillermo, impulsado por el dolor y el sentido de la responsabilidad, anhela transparencia, preocupado de que el silencio socave la confianza del público. Camila, por el contrario, no está de acuerdo, recordando que la fuerza de la monarquía radica en su capacidad para mantener la estabilidad. Los silenciosos enfrentamientos a puerta cerrada resuenan en los pasillos del palacio, una lucha entre la verdad y la preservación. Para Guillermo, el silencio significa traición. Para Camila, la revelación significa capitulación. Mientras tanto, los rumores sobre su supuesta intriga se extienden como la pólvora. Muchos murmuran que está presionando a sus aliados para que se preparen para un futuro en el que no sea Guillermo quien asuma los deberes ceremoniales si Carlos ya no puede gobernar. Algunos creen que quiere asegurarse de que su influencia dure más que el reinado de su marido, ya sean verdaderos o falsos. Estos rumores envenenan la atmósfera, convirtiéndola a la vez en protectora y aspirante al poder. Los aliados instan a una acción rápida, ya que Inglaterra no debe ser testigo de una monarquía en ruinas. Alguien debe asumir la responsabilidad, y para ellos la más adecuada es la reina.
El público, siempre atento, percibe cada pequeño signo de debilidad. Cada vez que aparece Camila, sus miradas, sus pasos y sus gestos se examinan con lupa, convirtiéndola en la figura central de todos los rumores y especulaciones. La mirada triste de Camila es un signo complejo a la vez. Dolor y angustia entre el deber y la culpa. ¿Por qué evita el contacto visual con la multitud, como si ocultara secretos que son demasiado peligrosos para ser revelados? Cuanto más calla, más crece la desconfianza en todo el país. ¿Realmente está protegiendo al rey Carlos o solo se está protegiendo a sí misma? Como en todas las especulaciones del mundo exterior, Camila se encuentra al borde de un abismo, mitad esposa devota, mitad superviviente de tormentas políticas, completamente enredada en una lucha silenciosa que podría moldear su legado. Mientras Camila calcula en silencio, otro miembro de la familia real se niega a callar. La princesa Ana. La hermana inflexible con voluntad de hierro no puede soportar el secretismo. No tolera las mentiras, ni siquiera las medias verdades. Mientras el palacio vuelve a estar de eufemismos sutiles, Ana irrumpe en los salones dorados, exigiendo respuestas claras. Está convencida de que la supervivencia de la monarquía no debe basarse en mentiras, sino en la honestidad. Si el palacio no está dispuesto a aceptar y a admitir la verdad sobre el rey Carlos, entonces ella lo hará. Siempre fue el apoyo silencioso, leal pero implacable. Esta vez su silencio se ha roto definitivamente. Ocultar el verdadero estado de salud de Carlos enfurece profundamente a Ana, no solo como hermana amorosa, sino también como princesa que sabe que el engaño destruye los cimientos que juraron proteger. Reconoce que la estrategia del palacio es en realidad un juego arriesgado, preservar la imagen sacrificando la verdad. Y para Ana eso es inaceptable. Las discusiones entre ella y Camila pronto se convertirán en leyendas en el palacio, resonando en los rumores que recorren los salones dorados. Detrás de pesadas puertas, sus voces chocan bruscamente. Camila pide paciencia. Enfatiza la necesidad de precaución, porque para ella sería cruel revelar el declive de Carlos en este momento. Le robaría su dignidad al rey. Para Ana, sin embargo, ocultar la verdad es cobardía, una traición a aquellos que han depositado su confianza en la monarquía. La tensión es palpable, casi como para cortarla con un cuchillo. Su disputa no se centra únicamente en Carlos, sino en el alma de la corona. Guillermo se convierte en el próximo objetivo de las disputas. En una acalorada discusión, las afiladas palabras de Ana golpean a Guillermo en el corazón y sacuden su confianza. El pueblo tiene derecho a la verdad. Le recuerda a Guillermo que el verdadero poder de un rey no reside en el secreto, sino en la confianza. Si la confianza se rompe, ninguna corona puede restaurarla. Guillermo, dividido entre el amor por su padre y el pesado deber que le espera, se siente acorralado por las implacables exigencias de Ana. Sus palabras resuenan durante mucho tiempo en su mente, obligándolo a preguntarse si el silencio de Camila realmente significa protección o traición. Viejas heridas se reabren cuando menciona uno de los últimos deseos de la reina Isabel, que siempre había creído que la honestidad era el arma más poderosa contra las crisis. Ocultar, consumir, manipular, ese nunca fue su camino. La ira de Ana se dirige tanto contra Carlos como contra el recuerdo de la madre a la que adoraba, una reina que fundó su reino en el deber y la verdad. Para Ana, el silencio en torno a la enfermedad de su hermano es una afrenta a este legado. Los empleados del palacio,
que de otro modo bajarían la cabeza obedientemente, ahora se ven sacudidos por su desafío. Algunos susurran con admiración, llamando a Ana el último pilar de los principios, en un palacio lleno de secretos. Otros temen su ira, porque Ana amenaza con destruir el frágil equilibrio que tanto se esfuerzan por preservar. Pero incluso ellos no pueden negar su fe inflexible. Ana no juega al juego del silencio, y su negativa rompe el muro más sólido de secretismo en el palacio. En su postura más dramática, Ana va más allá de lo que todos esperaban. Advierte que renunciará por completo a sus deberes si la verdad sigue oculta. Esta amenaza sacude a toda la institución. La monarquía puede soportar enfermedades y escándalos, pero no puede soportar la pérdida de su apoyo más leal y devoto. El fuego que enciende Ana arde aún más cuando aparece el príncipe Enrique. Desde el otro lado del océano, tras las malas noticias, Enrique sube inmediatamente a un avión de regreso hasta Inglaterra. Pero su regreso no es recibido con los brazos abiertos. Cuando aterriza en Londres, viejas heridas se reabren. ¿Se le permitirá a Enrique estar al lado de su padre? ¿O las cicatrices del pasado le impedirán participar en el último capítulo del Rey Carlos? Para Enrique, esta llamada se produce en California en medio de la vida, que él mismo ha elegido, lejos del escenario de la monarquía. Esta noticia rompe todas las barreras. Su padre está al final de sus fuerzas, y a pesar de todas las acusaciones, libros, entrevistas, no puede ignorar los lazos de sangre y el deber. El dolor, señor. El dolor inunda su mente de forma brusca e incontrolable, mezclado con el miedo. El regreso significa reabrir viejas heridas. Al entrar en el palacio, donde su ausencia hace tiempo que se ha convertido en una declaración en sí misma, se muestra desnudo y solo, cargado de dolor y el peso del pasado. El silencio sobre la ausencia de Meghan retumba como el rugido de un rumor, proyectando una sombra oscura sobre cada uno de sus pasos. El encuentro con Guillermo es gélido e inevitable. Ninguna palabra puede borrar años de silencio. Ningún abrazo puede cerrar el abismo de resentimiento que aún los separa. Están uno al lado del otro, obligados por las circunstancias y, sin embargo, el dolor compartido por su padre se mezcla con una tensión tácita que ninguno se atreve a pronunciar. Cada vez que se cruzan en los pasillos dorados, el peso de la ira tácita persiste más que cualquier palabra así hablada. A los ojos de todos parecen unidos, pero tras bambalinas se revela una profunda ruptura, tan grande que ya no hay posibilidad de curación. A pesar de todas las turbulencias, el deseo personal del rey Carlos atraviesa el ruido. Quiere ver a su hijo. No importa lo que se haya dicho o hecho. El rey sabe que el tiempo se acaba y la reconciliación no puede esperar más. Para el príncipe Enrique, este momento es a la vez anhelo y temor insaciable. Arrodillado junto a la cama de su padre, Enrique sostiene la mano del hombre al que una vez admiró, pero también despreció. Sin política, sin corona, sin sistema, solo un hijo y un padre, unidos por el amor, el arrepentimiento y la cruel mano del destino. Pero el palacio, que una vez fue un símbolo de poder, ahora parece destrozado. Algunos ven en el regreso de Enrique la oportunidad de curar las grietas dentro de la familia real, de salvar la frágil monarquía. Otros solo ven perturbación, la llegada de una figura cuyo cada gesto es controvertido y que podría distraer de las tareas que tanto se necesitan. Los cortesanos susurran sobre una catástrofe. Temen que la aparición de Enrique pueda avivar las tensiones ya existentes entre Camila, Guillermo y Ana.
Su regreso no es solo una decisión personal, sino una chispa. Podría encender la reconciliación o incendiar la monarquía en nuevas divisiones. Mientras la familia lucha con el dolor y las rivalidades, el país también se tambalea. Miles de personas se reúnen con velas y rezos ante las puertas del palacio. En todo el reino suenan las campanas de las iglesias. Las pantallas de televisión muestran actualizaciones ininterrumpidas. Las personas que una vez vitorearon al rey ahora permanecen en silencio, estupefactas, unidas por el miedo. ¿Es este el fin de una era o el comienzo de una monarquía para la que nadie está preparado? El ambiente en el país es diferente a todo lo que se ha visto en las últimas décadas. Las calles que antes estaban llenas de vida se hunden en un silencio reverencial. Surgen monumentos provisionales en las plazas de las ciudades y frente a las catedrales. Las flores se amontonan. Los mensajes escritos a mano ondean en el viento. Las velas parpadean hasta altas horas de la noche, mientras las familias permanecen hombro con hombro, aferrándose a la esperanza y preparándose al mismo tiempo para la pérdida. No se trata solo de la salud de un rey. Es como si el corazón de toda una nación se detuviera, como si el ritmo de vida de Inglaterra dependiera del destino de un solo hombre. El shock se extiende a nivel mundial más allá de las fronteras del Reino Unido. Los jefes de Estado que estrecharon la mano de Carlos en las cumbres envían apresuradamente mensajes de apoyo, declaraciones cuidadosamente formuladas que reflejan la gravedad del momento. Desde Washington hasta París, desde Ottawa hasta Canberra, el tono es inconfundible. El declive del rey Carlos no es solo una tragedia personal, sino un cambio trascendental en un símbolo global. No es solo un hombre, sino un pilar de la tradición que se extiende por todos los continentes. Su estado de salud menguante sacude a toda la Commonwealth. En casa, la maquinaria de los medios de comunicación funciona a toda marcha. Los presentadores de noticias, visiblemente conmocionados, llenan el tiempo de emisión con especulaciones, actualizaciones y comentarios de expertos. El país está pegado a las pantallas las 24 horas del día, en busca de claridad, pero solo recibe conjeturas. Cada interrupción, cada mirada seria de los reporteros, aviva el miedo. Los rumores sobre la abdicación, la transferencia precipitada de poder, las confesiones en el lecho de muerte inundan los titulares sin cesar. El palacio no ofrece consuelo. Su silencio se interpreta como una confirmación de lo peor. Las redes sociales son a la vez un salvavidas y un campo de batalla. Los hashtags exigen transparencia junto con oraciones por la recuperación del rey. Pero en medio del dolor también se levantan voces negativas. Las teorías de conspiración se propagan. Algunos afirman que la monarquía oculta la verdad para proteger a Camila o preparar el ascenso repentino de Guillermo. Otros se preguntan si la institución podría soportar 2 pérdidas de monarcas en pocos años. Lo que comenzó como unidad se convierte cada vez más en división. El dolor no solo alimenta el duelo, sino también la desconfianza. En medio de la tormenta de incertidumbre, una demanda se hace cada vez más fuerte. Guillermo debe salir adelante. En editoriales, entrevistas y oraciones públicas, el llamado es claro. El pueblo necesita consuelo. Quiere ver al heredero, al futuro rey, como prueba de que la monarquía continúa, incluso si Carlos ya no puede. Esto no es un rechazo a Carlos, sino una desesperada lucha por la estabilidad en un país que se hunde en el miedo. Guillermo aún guarda silencio, dividido entre el papel de hijo afligido
y el de heredero reacio. Inglaterra contiene la respiración. El tiempo se extiende insoportablemente largo. Todo el país flota entre el pasado y el futuro, aferrándose hora tras hora a un presente frágil. El silencio se convierte en un suplicio. El peso insoportable para millones que esperan una palabra tras las puertas del palacio. Y entonces, exactamente a medianoche, el palacio emite un comunicado impactante. El escudo dorado brilla con un solo mensaje. El estado del rey se ha deteriorado drásticamente. Debe tomarse una decisión que nadie esperaba. Por primera vez en siglos, la propia monarquía parece estar al borde del colapso. Las palabras son escasas, pero impregnadas de dolor. Resuenan en Inglaterra y en el mundo. El rey Carlos ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde los médicos están uniendo todas sus fuerzas para preservar su vida. El comunicado oficial, sencillo y breve, se extiende como un aliento helado que llega hasta la médula y desata una ola de miedo y conmoción en todo el país. La última esperanza se rompe, dejando atrás un miedo silencioso. Esto ya no es el silencioso declive de un rey anciano, sino una lucha por la supervivencia, en la que cada latido del corazón de Carlos se convierte en la arena del destino. No pasan horas cuando la primera información se filtra, llegando a cada sala de estar, a cada conversación susurrada en la noche. Fuentes anónimas cercanas al equipo médico susurran una fría verdad. El rey podría no pasar la noche. Lo que comenzó como un rumor ahora se ha convertido en el miedo inevitable. Ante el ojo interior de todos surge una imagen. El amanecer de mañana podría saludar ya a un nuevo rey, mientras Carlos aún lucha por cada respiración. En el palacio de Buckingham, la urgencia se convierte en profunda desesperación. Guillermo y Enrique, los hijos atrapados en una relación rota, son llamados de inmediato. Distancia, amargura. Las viejas disputas pierden todo sentido ante la última hora de su padre. No se permite ningún aplazamiento. El ceremonial, la tradición y el deber exigen su presencia. Para Guillermo, esta llamada significa un dedo sobre su mayor temor: acercarse al trono, asumir una carga para la que no se siente preparado. Para Enrique, es una tormenta de sentimientos contradictorios. El amor y el deber chocan con la dureza del destino. Se convierten en una carga que apenas es soportable, y luego el momento que hace que incluso los observadores más experimentados se detengan. Camila, por lo demás tan serena y controlada, rompe a llorar ante las cámaras. La máscara del poder, de la astucia, de la precaución se desmorona por completo. Labios temblorosos, una mirada vacía. No puede pronunciar una palabra, solo deja que el dolor hable a través de cada respiración. Para el mundo es la primera vez que Camila no aparece como una reina calculadora, sino como una esposa que ve cómo el hombre al que ama se le escapa de las manos. Su dolor resuena en el silencio. Su papel se vuelve repentinamente frágil. Al mismo tiempo, la princesa Ana sale adelante, con el rostro rara vez tan conmovido. Su mano abraza a su hermano. El dolor personal se mezcla con la carga del deber de décadas que dibuja su rostro. Ana, siempre inquebrantable, ya no puede ocultar su dolor. Esta imagen, visible a través de los velos estrictamente controlados del palacio, revela una verdad. La monarquía no es un bloque de mármol, sino una familia marcada por la tragedia y las heridas. Las especulaciones se disparan, se escuchan preguntas angustiosas. ¿Es este el momento de la abdicación?
Carlos se verá obligado a dimitir en medio de la noche, incapaz de seguir gobernando? O, peor aún, ¿está el palacio preparando la confirmación de su muerte? En todo el país, los comentaristas discuten. Los titulares se superponen. Millones de ojos miran fijamente las pantallas brillantes, atrapados en la pesadilla que toma forma. La línea entre la continuidad y el colapso se desdibuja. Una nación espera un anuncio que pasará a la historia. Y entonces llega el último shock. El Palacio de Buckingham confirma lo monstruoso. El rey Carlos ya no puede soportar la carga de la corona. Las lágrimas de todo el país se mezclan con el temblor de Guillermo, el heredero al trono, al que el destino ahora le es dolorosamente concedido. La monarquía continúa, pero ya no está intacta, ya no como antes. La salud del rey Carlos está tan agotada que no es posible ninguna recuperación. Vive, pero es incapaz de gobernar. Durante siglos, los reyes fueron símbolos de continuidad y fuerza. Esta noche, Inglaterra debe comprender la fragilidad incluso de la institución más constante. La corona, la herencia de siglos, se le ha escapado de las manos a Carlos, incluso antes de que la muerte lo reclamara. El cambio de poder se produce aquí sí a una velocidad nunca vista. Guillermo, aturdido por el dolor, es proclamado de inmediato como sucesor. Su nombre resuena en las voces temblorosas de los funcionarios del palacio, llevado por el alivio y el profundo dolor. Alivio porque la monarquía tiene un heredero. Dolor porque el precio es muy alto. Una carga que Guillermo nunca había deseado tan pronto. La coronación, festiva, se produce en una atmósfera de duelo. No es un triunfo, sino supervivencia. Para Camila, todo un mundo se derrumba en este momento. Se había aferrado a su papel, había protegido a Carlos para afianzar su posición. Ahora termina la regencia. Su influencia se hunde en el silencio. No es una reina que marca una era, sino una viuda que se enfrenta al final del capítulo de su vida. Enrique, atrapado entre el amor y la distancia, se despide en un momento privado, lejos de las cámaras y los rituales. Se arrodilla junto a la cama de Carlos. Habla con voz entrecortada palabras que solo ellos dos entienden. La amargura del pasado se disuelve, dejando atrás una verdad desnuda. El tiempo se ha acabado. Para Enrique no significa perder a un rey, sino al padre que se le escapa aliento tras aliento. Ana, inquebrantable como siempre, lleva la tragedia con una rara tranquilidad serena. Recuerda a todos la fuerza y la tradición de la familia a través de innumerables pruebas. Pero tampoco ella puede ocultar el profundo dolor en su rostro. No solo Carlos se derrumba, sino también el fin de una cadena que conectaba el pasado, el legado y la regencia de su madre. Toda Inglaterra llora. El dolor y el miedo al futuro impregnan el país. Las velas parpadean, las oraciones tiemblan. Algunos lloran en voz alta, otros permanecen en silencio, aferrándose a una frágil esperanza. La monarquía ha sobrevivido a guerras, escándalos, crisis, pero nunca a una prueba como la de esta noche. La antorcha pasa apresuradamente a Guillermo, que comienza su reinado con una cicatriz. La cicatriz de una noche trágica que marca la fragilidad, pero también la resistencia de la corona. Gracias por haberlos visto. No olviden dar like, suscribirse y nos vemos la próxima vez. M.